Hay días que cambian la historia de un país. Y para Ecuador, ese día fue el 7 de noviembre de 2001 en el Estadio Atahualpa de Quito. La Tri enfrentaba a Uruguay en un partido clave de las eliminatorias rumbo a Corea-Japón 2002. No era un partido cualquiera. Ecuador podía sellar por primera vez su clasificación a un mundial. Contagiante por donde se lo quiera mirar, con una piel que se nos pone de gallina. No hay que dejar que los nervios se hagan presa. Roberto Omar va a mover Ecuador. Va a mover pelota a la selección de Ecuador, el Team Delgado. Jaime Iván Caviedes. ¡Esto! ¡Comienza país! El empate alcanzaba, pero al minuto 71 el marcador aún decía 0-1 para la celeste. El nerviosismo se sentía en las tribunas, en el banco y en la cancha. El fantasma del fracaso rondaba el estadio. Pero ese día, el destino tenía otro final preparado. Ecuador al mundial, Ecuador mi país, Ecuador al mundial, Ecuador al mundial, Ecuador al mundial, Ecuador al mundial, mi patria querida, por primera vez al mundial. Ecuador al mundial. Vaya frase, unas palabras extraordinarias en ese entonces, pero que con el paso de los años se han vuelto mucho más cotidianas. Ecuador tiene una historia maravillosa que contar en el mundo del fútbol, una historia que muchos desconocen y que poco a poco va creciendo a la calladita. Atrás quedó aquella selección que junto a Venezuela nunca había pisado un mundial. Lejanos parecen los días en que ganar era cuestión de suerte y soñar con la élite una fantasía. Ecuador cambió para siempre y en 2025 logró su quinta clasificación a un mundial en 24 años. ¿Cuál fue la clave del éxito? ¿Qué se hizo en selecciones y clubes para romper con la mediocridad? ¿Quiénes sembraron esta cultura competitiva que hoy convierte a Ecuador en una cuna de talento? Hoy hablaremos del modelo que impulsó el crecimiento del fútbol ecuatoriano en todas sus categorías. Iremos a los orígenes, repasaremos los momentos claves de su transformación y además reviviremos cómo la Tri se ganó un lugar en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Hoy les presentamos la fórmula de Ecuador para clasificar a 5 mundiales en 24 años. Ecuador cambió para siempre y en 2025 ya logró su quinta clasificación a un mundial. El fútbol ecuatoriano hoy es respetado en Sudamérica y el mundo. Ya no sorprenden las victorias ante potencias como Brasil o Argentina, ni las buenas campañas en las eliminatorias más duras del planeta. Ecuador se ha hecho fuerte en Conmebol, pero no siempre fue así. La historia comenzó hace 100 años en 1925, cuando se fundó la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, hoy Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y muchos no lo saben, pero Ecuador fue invitada a su primera Copa del Mundo en 1930. Sin embargo, la federación decidió no asistir por razones económicas, decisión que significó esperar 70 años por una oportunidad similar. El primer partido internacional fue en 1938, en los Juegos Bolivarianos de Bogotá. En ese torneo, Ecuador venció a Colombia y Venezuela, pero sufrió una dura derrota 9-1 ante Perú y perdió el partido por la plata ante Bolivia. Aunque Ecuador mostró señales prometedoras en su primer certamen, los años siguientes serían muy duros en cuanto a resultados. Antes de la Copa América existían los campeonatos sudamericanos y en 1939 Ecuador debutó con 4 derrotas contundentes, incluida una goleada 6-0 ante Uruguay. Esta mala racha se mantuvo. Pasaron 10 años, 6 torneos y 34 partidos para lograr su primera victoria en esta competición. Un 4-1 ante Colombia en 1949. Los años 40 y 50 fueron de derrotas constantes. En la década del 50, por ejemplo, se ganó un solo partido, 3-1 a Paraguay, y fue en 1959, resultado que dio el cuarto lugar a Ecuador, aunque solo participaron 5 selecciones en este sudamericano. En ese encuentro marcó Alberto Spencer,
quien luego sería figura histórica del fútbol ecuatoriano y leyenda de Peñarol de Uruguay, donde ganó 3 Copas Libertadores y se convirtió en el máximo goleador histórico de este torneo continental, récord que se mantiene a la fecha. Spencer es considerado por muchos el mejor jugador de la historia de la Tri. El artillero lideró la ofensiva de Ecuador en las eliminatorias a los mundiales de 1962 y 1966. En este último proceso, Ecuador estuvo muy cerca de clasificar, pero un empate 2-2 ante Chile forzó un desempate en Lima que la Roja ganó 2-1, dejando a la Tri fuera de su primer mundial. A finales de los 60 y durante los años 70, la selección mostró destellos en amistosos y algunas victorias oficiales, pero sin regularidad. La calidad estaba, pero fallaba la preparación física, los entrenamientos no se hacían correctamente y el trabajo en las formativas era escaso, hasta que en 1988 comenzó un proceso que lo cambiaría todo. Escuchen bien, entre 1966 y 1988, Ecuador solo ganó 2 partidos oficiales. La Tri solo vencía en amistosos y así no se podía competir. Ante esta crisis, el presidente de la Federación, Carlos Coelho, vinculado a Barcelona de Guayaquil, tomó una decisión clave. Contrató a Dusan Drašković, entrenador nacido en la antigua Yugoslavia, hoy de nacionalidad montenegrina. A partir de allí, la transformación del fútbol ecuatoriano se volvió imparable. Cuando Drašković asumió el mandato de la selección ecuatoriana, comprendió que el talento no bastaba. Era crucial mejorar la preparación física para sostener victorias. Recorrió el país buscando futbolistas con el biotipo adecuado para un juego rápido y físico, priorizando el talento local. Junto al preparador físico Duffer Allman, implementó nuevos métodos de entrenamiento que combinaron el rigor físico, la disciplina táctica y el desarrollo técnico, además de un plan de alimentación y descanso. Drašković creía que los mejores jugadores del futuro no serían necesariamente los que tuvieran mayor talento natural. Este enfoque pragmático marcó la primera aproximación seria de Ecuador al competitivo fútbol sudamericano. Su trabajo en las categorías inferiores también fue exitoso. En 1992, la sub-20 alcanzó el 4º puesto en el sudamericano y la sub-23 logró la misma posición en el preolímpico. Esto sentó las bases para el 4º puesto de Ecuador en la Copa América de 1993, la mejor actuación del país hasta el momento. A pesar de estos avances, Drašković no logró clasificar a Ecuador a su primer mundial. Tras dirigir las eliminatorias para Italia 90 y un inicio prometedor para Estados Unidos 94, el rendimiento del equipo decayó. En 1993 se marchó de la Tri, pero dejó un legado metodológico, físico y psicológico, además de informes que enfatizaban la necesidad de fortalecer las categorías inferiores de los clubes. En resumen, el técnico montenegrino junto a su preparador físico, con el apoyo de la federación y gracias a jugadores como Raúl Avilés, Carlos Muñoz, Luis Capurro y Alex Aguinaga, logró un paso clave hacia la trascendencia futbolística del país. Su modelo de captación de jugadores en zonas como Esmeraldas ha seguido dando frutos, nutriendo a la selección con talentos como Ener Valencia, Pervis Estupiñán, Alexander Domínguez, Robert Arboleda, Félix Torres, Piero Hincapié y William Pacho. O en su momento, Iván Hurtado, Walter Ayoví, Neisser Reasco, Carlos Tenorio, Frickson Erazo o Segundo Castillo. Este legado no se puede olvidar jamás. Entonces, dentro de 26 partidos oficiales, hemos ganado 8. Y usted me dijo, y en 102 partidos. 102 partidos ganamos solo 7. Tenemos entonces balance positivo y tenemos igual diferencia positiva. Anteriormente tenemos una negativa que no es correcta ni repetirla. Pero como todo en la vida, los buenos proyectos necesitan refrescarse. Este domingo se le pone punto final al proceso Dusan. 5 años de constante lucha por sacar avante al fútbol ecuatoriano. Y el testigo, el Estadio Monumental del Barcelona, rival selección de Bolivia, que arriba este sábado con grandes posibilidades de llegar al Mundial, lo que para nosotros fue nada más que una ilusión. Ecuador tenía una base para trabajar, un legado sobre el cual seguir creciendo. Y es allí cuando inicia una era comandada por técnicos colombianos de muy buen perfil. Las eliminatorias al Mundial de Francia 98 serían dirigidas por Francisco Pacho Maturana, quien venía de un exitoso proceso con la selección colombiana, llevándolos a 2 mundiales consecutivos en Italia 90 y en Estados Unidos 94.
Maturana contó en ese proceso con el apoyo incondicional de su asistente Luis Fernando Suárez, quien no solo dirigiría 4 partidos como interino en la Copa América del 97, sino que años más tarde se uniría a las páginas doradas de Ecuador en calidad de técnico. Esta sería la primera vez que se implementaría el formato todos contra todos en unas eliminatorias. Brasil no participaba por ser campeón defensor del Mundial. Ecuador tuvo un buen inicio, goleando 4-1 a Perú y venciendo a Argentina 2-0 en Quito, por primera vez en la historia. Y aunque la selección obtuvo buenos resultados de local, como la goleada 4-0 a Uruguay, su desempeño como visitante fue deficiente sin lograr victorias fuera de casa. Además, empates y derrotas claves de local le costaron puntos vitales a la Tri. Finalmente, Ecuador terminó en la 6ª posición, cerca de clasificar, pero por debajo de Colombia y Chile, quienes sí lograron ir al Mundial. A pesar del sabor agridulce, estas eliminatorias consolidaron a Quito como el fortín de la selección. Maturana dejó el cargo en 1997, criticado por su estilo de juego que priorizaba la tenencia del balón y el fútbol vistoso, lo cual no siempre coincidía con las expectativas de un juego más físico y vertical. Tras su salida, Carlos Sevilla asumió brevemente, pero también fue destituido, abriendo el camino para la llegada de Hernán Darío Gómez. Me siento muy motivado, me siento muy optimista. No vamos a vender ilusiones. No vamos a engañar a la gente, pero la palabra que más aprendí hoy, en mi tiempo de fútbol, me la enseñó el presidente. No voy a renunciar nunca a querer ir al Mundial. A este técnico se le conoce como el Bolillo, también colombiano, un tipo de personalidad fuerte, directa, pero a su vez alegre y apasionada. Contaba con una talentosa generación de jugadores como Iván Hurtado, Agustín Delgado, Ulises de la Cruz, Iván Caviedes, José Francisco Ceballos y el gran Alex Aguinaga. La base del equipo era de jugadores locales, buscando aprovechar la ventaja de la altura de Quito, de 2.800 metros sobre el nivel del mar. La selección del Bolillo apostó por un juego vertical, veloz y muy efectivo en el juego aéreo, con proyecciones constantes de laterales y centros peligrosos. A pesar de un inicio complicado en las eliminatorias, sumando 10 puntos en las primeras 8 fechas, Ecuador supo mantener su invicto en Quito. Y aunque fue dolorosa, la derrota 4-0 ante Uruguay en Montevideo fue un punto de inflexión en la clasificación. A partir de allí, Ecuador encadenó una racha histórica, logrando por primera vez una victoria oficial ante Chile. Rompió luego su mala racha de visitante ganando a Venezuela en Maracaibo y obtuvo un triunfo histórico 1-0 contra el poderoso Brasil, que luego en 2002 sería campeón del mundo. Entre medallas se fue Iván Caviedes, que los solitos tiran. Continuaron con victorias ante Paraguay en casa y contra Perú en Lima, sumando así 5 triunfos consecutivos. Esta racha los catapultó al tercer puesto de las eliminatorias, haciendo el Mundial cada vez más cercano. Pese a una derrota en casa contra Argentina, Ecuador obtuvo un empate valioso en Bogotá y luego goleó 5-1 a Bolivia en La Paz, quedando a un paso de la clasificación directa. La oportunidad llegaría en la penúltima fecha en Quito ante Uruguay. Un empate era suficiente para asegurar el pase a Corea-Japón. Con el marcador 0-1 en contra al descanso, la tensión era máxima. Pero en el minuto 72 del segundo tiempo, Iván Caviedes marcó el gol del empate. Con el nuevo menú latino de los microondas LG, con un solo toque puedo cocinar. Este glorioso e inolvidable gol desató la euforia en Ecuador, sellando la primera clasificación a un mundial en toda la historia. Fue un momento que quedó grabado en la memoria del fútbol ecuatoriano, rompiendo décadas de frustraciones y llenando de alegría a todo un país. ¡Ecuador al mundial! ¡Ecuador al mundial! ¡Ecuador al mundial! ¡Mi patria querida por primera vez al mundial! ¡Victoria, victoria, tricolor! ¡Victoria, tricolor! ¡Victoria lo grande de Ecuador! ¡Victoria lo grande de mi país! ¡Tantos años de frustración se acabaron!
muchachos, sí se pudo, sí se pudo. Mientras tanto, las calles en todos los sectores de la patria se llenaban de pueblo que iniciaba sus festejos. Las urbes más grandes, Quito y Guayaquil, vivieron intensamente la algarabía desatada. Todos abrazaban en la calle y mandaban al rincón de los recuerdos la frase de combate "sí se puede", por una nueva, orgullosamente pronunciada "sí se pudo". Ecuador cerró las eliminatorias con un empate en Santiago ante Chile, culminando un proceso histórico de clasificación de 31 puntos, posicionándose en una sorprendente segunda plaza solo por debajo de la Argentina de Bielsa y superando a potencias como Brasil, Paraguay y Uruguay. Esta clasificación categórica al Mundial no dejó dudas acerca del mérito del Bolillo Gómez y de la talentosa generación de jugadores que logró concretar años de esfuerzo y honrar el legado de aquellos que sentaron las bases para este sueño, como Spencer y Drašković. El primer mundial nunca se olvida y fue un momento de cambio radical de la historia futbolística del país. A pesar de compartir grupo con una campeona mundial como Italia o con la siempre competitiva México y la Croacia que había sido tercera en Francia 98, la Tri tuvo un torneo más que digno. Tras derrotas ante Italia en el debut y luego ante México por la mínima, Ecuador llegó al último partido ya eliminado. Sin embargo, con la presión fuera, logró su primera victoria mundialista de toda la historia al vencer a Croacia con un memorable gol de Edison Méndez. Este logro impulsó la autoestima futbolística de la nación. Sin embargo, la historia del bolillo con Ecuador llegaría a su fin tras una decepcionante Copa América en 2004 y un complicado inicio en las eliminatorias, lo cual hizo evidente la necesidad de una renovación. El encargado de liderar la transición y dar espacio a jugadores más jóvenes fue el también colombiano Luis Fernando Suárez, quien, como les dijimos antes, había sido asistente de Francisco Maturana. Cuando Luis Fernando Suárez asumió el mando de la selección ecuatoriana, el equipo se encontraba en el quinto puesto de las eliminatorias con 10 puntos en 7 fechas. Con una base dejada por el Bolillo Gómez, Suárez implementó un estilo de juego pragmático enfocado en una defensa sólida y transiciones rápidas. Mantuvo a Quito como sede y combinó la experiencia de jugadores como Ulises de la Cruz e Iván Hurtado con jóvenes talentos emergentes como Antonio Valencia, la joya del fútbol ecuatoriano en ese momento. Durante este proceso, la leyenda Alex Aguinaga se despidió de la selección. A pesar de las resistencias naturales de una transición, los resultados respaldaron a Suárez. Bajo su dirección, Ecuador solo perdió 3 de los 11 partidos restantes en las eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006. En casa se mostraron imbatibles, venciendo a equipos como Chile, Brasil, Paraguay y Argentina. También lograron valiosos puntos de visita en Lima, Chile y La Paz. Los 18 puntos obtenidos con Suárez, sumados a los 10 que logró el bolillo, totalizaron 28 unidades, asegurando el tercer puesto de la tabla de posiciones y la clasificación al segundo mundial en la historia de Ecuador, sellada una vez más con empate ante Uruguay en la penúltima fecha. Ecuador está en el mundial, donde la tiene, terminó. Ecuador en la Copa del Mundo, mundialista, señor. Ecuador llegó al Mundial de Alemania 2006 con la ambición de superar la fase de grupos, mostrando un equipo consolidado que combinaba la experiencia con la juventud. En un grupo con la anfitriona Alemania, Polonia y Costa Rica, la Tri debutó con una victoria 2-0 sobre Polonia, con goles de Carlos Tenorio y Agustín Delgado. Esta era señal de las serias intenciones del equipo. En el siguiente encuentro, Tenorio, Delgado y Caviedes sellaron una goleada 3-0 contra Costa Rica, asegurando la primera clasificación y única de Ecuador a los octavos de final de un mundial. Ecuador cayó 3-0 ante Alemania en el último partido de la fase de grupos, finalizando segundos de la tabla. Esto los llevó a jugar octavos de final contra una dura Inglaterra que venció 1-0 gracias a esta obra de David Beckham. A pesar de la eliminación, esta participación se considera la mejor de Ecuador en la historia de los mundiales. Este éxito permitió a Luis Fernando Suárez iniciar las eliminatorias para Sudáfrica 2010, pero un comienzo desastroso con derrotas ante Venezuela en casa por primera vez, un 5-0 contra Brasil y un 5-1 ante Paraguay, lo llevó a una salida abrupta en medio del proceso clasificatorio. En 2007, Sixto Bisuete asumió como director técnico de la Tri, marcando el regreso de un entrenador ecuatoriano tras años de éxitos con técnicos colombianos. Aunque Bisuete mejoró el desempeño del equipo, el mal inicio en las eliminatorias para Sudáfrica 2010 fue un lastre. A pesar de sumar 23 puntos en 15 fechas, la ilusión mundialista se desvaneció en la penúltima jornada, cuando Uruguay venció a Ecuador en Quito, dejando a la tricolor fuera del mundial.
Este doloroso golpe evidenció la necesidad de una renovación generacional en la selección, preparando el terreno para la llegada de otro estratega colombiano. Este sería Reinaldo Rueda. Las eliminatorias de Reinaldo Rueda para el Mundial de Brasil 2014 se caracterizaron por la exitosa combinación de jugadores experimentados como Antonio Valencia del Manchester United y talentos emergentes como Ener Valencia, junto con la contundencia goleadora de Felipe Caicedo, que estaba en un gran momento. La flexibilidad y el pragmatismo de Rueda, quien ya había clasificado a Honduras a un mundial, fueron clave para el desempeño de este Ecuador. Un hito notable de este proceso fue que la Tri no perdió ningún partido de local en Quito, ganando casi todos sus encuentros y rescatando 3 empates fuera de casa. Con 25 puntos, la Tri aseguró su clasificación al mundial en el 4º lugar, tras una victoria crucial de 1-0 contra Uruguay, como siempre, en la penúltima fecha. Esto envió a los charrúas al repechaje y Ecuador a la Copa del Mundo por tercera vez. El argumento que le queda al equipo charrúa, el pelotazo, pero Ecuador responde. Y la salida de Felipe Caicedo. A ver, Renato. Finalín. El dolor de cabeza le pone fin y el dolor de cabeza es para los charrúas. Escuchemos. Ecuador está clasificando al mundial. Hay llanto acá en los jugadores de Ecuador. Hay llanto en Cristian Novoa. Hay llanto en estos muchachos. Hay llanto en... ¡Feliz! En Brasil 2014, Ecuador tuvo una actuación bastante digna. Aunque perdió 2-1 contra Suiza, se recuperó con una victoria por la mínima ante Honduras y empató con la poderosa Francia. A pesar de sumar 4 puntos, no fue suficiente para avanzar a octavos de final, ya que Francia y Suiza clasificaron. Con este resultado, el ciclo de Rueda llegó a su fin, reflejando una creciente ambición en el fútbol ecuatoriano. Ya no bastaba con participar en los mundiales, sino que la hinchada, la prensa y la dirigencia exigían resultados más destacados. Con esta gran presión, el técnico argentino-boliviano Gustavo Quinteros llegó a dirigir a la selección ecuatoriana. Su inicio fue incierto tras una discreta Copa América 2015, pero disipó las dudas con un arranque arrollador en las eliminatorias para Rusia 2018. Liderada por Antonio Valencia y con la contundencia de Felipe Caicedo, Ecuador logró un histórico 0-2 en Argentina, seguido de victorias sobre Bolivia, Uruguay y Venezuela y un empate en casa contra Paraguay, lo que los posicionó temporalmente en el primer lugar con 13 puntos tras 5 fechas. Sin embargo, lo que parecía un camino seguro hacia el Mundial se convirtió en una pesadilla. Tras la Copa América 2016, donde tuvieron una buena actuación clasificando a cuartos de final, la Tri solo sumó 7 puntos en las últimas 12 fechas de eliminatorias, perdiendo 9 de esos encuentros, incluyendo 3 derrotas consecutivas en casa al final de ese proceso. Esta debacle, atribuida a una plantilla envejecida y un esquema de juego predecible, culminó con la eliminación de Ecuador a falta de 2 fechas y en la 8ª posición, forzando la llegada de Jorge Célico para concluir la eliminatoria con miras a una renovación generacional. ¿Recuerdan cuando hablamos de la importancia de los clubes? Ya se había demostrado entre 2002 y 2014 que se podía ir al Mundial con jugadores del patio con el apoyo del fútbol local, como lo decía Drašković. Gracias al modelo de captación nacional y al esfuerzo de distintas instituciones, la selección se fue nutriendo del talento suficiente para competir e ir a mundiales. Por mencionar algunos casos, la Liga Deportiva Universitaria de Quito aportó algunos jugadores como Neisser Reasco o Carlos Tenorio. Emelec sumó fichas como Walter Ayoví, Iván Caviedes o el capitán Iván Hurtado. El Nacional dejó grandes nombres como Antonio Valencia, Segundo Castillo, Clever Chalá y el eterno Cristian Benítez. Deportivo Quito se hizo presente con Edison Méndez y Marlon Ayoví. Guayaquil también tuvo su gran influencia. Recuerden que Drašković y Carlos Coelho estaban muy ligados a Barcelona. Con el paso de los años, el club aportó jugadores a los procesos mundialistas tales como Agustín Delgado o el arquero José Francisco Ceballos. Con tanto talento, a nadie le debería sorprender que Barcelona llegara a 2 finales de Copa Libertadores en 1990 y 1998. Nutrir a la selección con talento local tenía una repercusión directa en el rendimiento de los jugadores, y esto también lo experimentó Liga de Quito al proclamarse campeón de la Copa Libertadores en 2008, de Sudamericana en 2009, de la Recopa en 2009 y 2010 y posteriormente de la Copa Sudamericana en 2023. Ecuador no solo creció a nivel de selección, sino también de clubes. Esta simbiosis ha garantizado nutrir los siguientes procesos mundialistas con jugadores como Ener Valencia, quien emergió de Emelec, Pervis Estupiñán, quien salió de Liga, o el propio Félix Torres, quien consolidó su juego en Barcelona. Y por supuesto, hay que mencionar que a partir de 2014 ha habido un cambio estructural en la selección ecuatoriana, fomentado por el modelo integral de Independiente del Valle.
Fundado en 1958 como Club Deportivo Independiente por José Terán y relanzado en 2014 como Independiente del Valle bajo la adquisición del empresario Michel Deller, este club ecuatoriano se ha consolidado como un referente en el fútbol sudamericano, gracias a un modelo empresarial y deportivo innovador. Priorizando la formación integral y el desarrollo de sus jugadores sobre los resultados a corto plazo, IDB opera con una estructura que incluye equipos masculinos y femeninos, divisiones inferiores completas y una ciudad deportiva propia llamada el Valle de los Sueños. Los jugadores no solo reciben entrenamiento futbolístico de élite, sino que también cuentan con un colegio, horarios y agendas personalizadas, clases de idiomas y alimentación diaria, ofreciéndoles una base sólida de desarrollo que los aleja de realidades sociales complejas. Esta visión ha permitido a IDB competir exitosamente a nivel nacional e internacional, ganándose el apodo de Mata Gigantes por su impresionante palmarés que incluye 2 Copas Sudamericanas en 2019 y 2022, una Serie A de Ecuador en 2021, una Copa Ecuador en 2022, una Supercopa Ecuador en 2023, una Conmebol Recopa en ese mismo año y además un subcampeonato de Copa Libertadores en el año 2016 cuando eliminó a River Plate y Boca Juniors. El éxito de IDB en la última década se refleja en la exportación de talentosos jugadores a clubes competitivos de Europa y Sudamérica, incluyendo nombres como Hincapié, Caicedo, Pacho, Ordóñez, Minda, Plata, Angulo, Preciado, Rodríguez, Franco, Vite o promesas como Páez, Arroyo y Lerma. Esta prolífica cantera ha impulsado a la selección ecuatoriana que hoy cuenta con un futuro prometedor gracias a esta joven generación. Además del modelo de IDB, otros clubes como la Liga Deportiva Universitaria de Quito están invirtiendo en el desarrollo juvenil, como lo demuestra su centro de alto rendimiento Edgardo El Patón Bauza, otro histórico. Este espacio bautizado en 2025 sugiere un impacto positivo y continuo en el fútbol ecuatoriano para los próximos años. Otra cosa que se debe evaluar a la hora de hablar del crecimiento del fútbol en Ecuador es el impacto que han tenido las selecciones inferiores. Después del premundial de Rusia y bajo el mando del técnico Jorge Célico, Ecuador logró coronarse campeón del Sudamericano Sub-20 del año 2019 y ese mismo año conseguiría el tercer puesto en el Mundial de Polonia. Leonardo Campana y Gonzalo Plata fueron jugadores fundamentales en esa selección. En total, Ecuador ha clasificado a 5 Copas del Mundo Sub-20 entre 2001 y 2023 y a 6 ediciones Sub-17 entre 1987 y 2023. Cuando hablamos de progreso en el fútbol, es claro que este también se nota en las inferiores. Esta, en parte, ha sido una de las bases de lo que hoy conocemos como una selección muy competitiva en el contexto sudamericano. Y ahora sí, se terminó, se paró el balón. Tercero Ecuador, señores. Memorable, histórico. Para los años 2018 y 2019 el rendimiento de las inferiores ilusionaba bastante, pero el panorama en la mayor era negativo. La transición estaba costando más de la cuenta y se tuvo que acudir a un viejo conocido, Hernán Darío Gómez. Pero como dicen por allí, las segundas partes nunca son buenas. Bolillo tuvo una pésima Copa América 2019 en la que Ecuador fue última de grupo con 1 punto de 9 posibles y en donde además se desató una polémica extra futbolística protagonizada por referentes del plantel que se le conoció como Piso 17. A partir de este momento quedaron excluidos algunos jugadores históricos y se le da cabida a sangre nueva, todo esto aprovechando la llegada de una nueva federación. Son temas difíciles, son momentos complicados para la federación, son momentos complicados para la directiva, pero estamos seguros de que vamos a poder salvarlos rápidamente. Ténganlo por seguro que vamos a tomar todas las decisiones necesarias para que los malos elementos no vuelvan a la selección. En consecuencia, Bolillo fue destituido y Célico se volvió a hacer cargo del equipo durante 6 meses, sosteniendo unos cuantos partidos amistosos con resultados poco convincentes. Era momento de pasar a otra cosa. Desde el 2019, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, bajo la presidencia de Francisco Egas, inició una profunda renovación con el objetivo de modernizar tanto la imagen de la federación como el estilo de juego de la TRI. Esta nueva dirección implicó una ruptura con figuras históricas como Antonio Valencia y una apuesta por un enfoque más moderno y de corte europeo. Como parte de este cambio, Egas buscó un técnico que implementara un estilo de juego más vistoso y asociado al tiki-taka español. Por ello, tras la salida del Bolillo Gómez, se contrató a Jordi Cruyff, hijo de la leyenda Johan Cruyff, a pesar de que este no tenía mucha experiencia en los banquillos. Sin embargo, la ambiciosa visión de Egas y la llegada de Cruyff se vieron frustradas por la situación sanitaria global y por conflictos internos dentro de la federación.
A pesar de haber sido anunciado como parte de un proyecto revolucionario, Cruyff no llegó a dirigir ningún partido oficial con Ecuador. Los rumores de peleas entre directivos, la insatisfacción de jugadores referentes con la federación y el retraso de integrar a los jóvenes talentos forjados por Jorge Célico, quien había manejado las inferiores, complicaron aún más la situación. Al final, Cruyff dejó la selección tras 6 meses en el cargo y a falta de nada para empezar las eliminatorias a Qatar 2022. Esto es lo mejor que le pudo haber pasado a Ecuador en años, porque cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. A mí me encantaría que el jugador de selección se muera por jugar en la selección. No hay nada más lindo que ponerse esta camiseta. Uno de los mayores aciertos del proceso de Egas fue apostar por el seleccionador argentino Gustavo Alfaro, quien tuvo que asumir las riendas de la Tri sin tiempo para entrenar o hacer partidos amistosos antes de las eliminatorias a Qatar 2022. La experiencia de Alfaro estaba más que probada en clubes, pero no se sabía cómo le podía ir con una selección. Le tocó debutar con derrota por la mínima ante Argentina en octubre del 2020. A esto le siguieron 3 victorias consecutivas, incluyendo goleadas históricas como el 6-1 a Colombia o una muy buena victoria en casa ante Uruguay. Su estilo de juego priorizaba un equipo vertical, rápido y pragmático, con extremos desequilibrantes, un 9 letal, una defensa muy sólida y un mediocampo que presionara y controlara el balón. Aunque Quito seguía siendo la sede, la adaptación de los jugadores a la altura ya no era tan favorable, debido a la presencia de muchos futbolistas en clubes del exterior. A pesar de ceder algunos puntos en casa como contra Perú y Chile, la clave del éxito de Ecuador fue su capacidad para sumar de visitante, obteniendo 8 puntos fuera de casa con victorias importantes en La Paz y en Santiago. La Tri acumuló un total de 26 unidades, asegurándose el 4º puesto de la tabla y logrando una clasificación que, aunque quizás fue menos rimbombante en puntos, significó el renacimiento de la selección tras periodos difíciles. Alfaro supo motivar a una generación joven y talentosa, utilizando la Copa América 2021 para consolidar al equipo y descubrir figuras como Piero Hincapié, además de potenciar a jugadores como Moisés Caicedo, Gonzalo Plata y Ener Valencia. Encontró talento tanto en Independiente del Valle como en otros clubes locales, construyendo así un equipo cohesivo y con rumbo. Ecuador se clasificó a su 4º mundial en la penúltima fecha, a pesar de una derrota ante Paraguay. El árbitro pitó el final del partido y con ello empezaba el momento de celebrar. Y es que finalmente se consiguió. Ecuador clasificó a Qatar. Con banderas, pintados de amarillo, muchos bailando. Así lo festejaron. Pero fueron cazadores de utopías imposibles, porque nadie creía en Ecuador y hoy Ecuador está de pie. Hoy Ecuador dice presente al mundo. Las expectativas para Qatar 2022 eran altas, pero los meses previos estuvieron marcados por el reclamo de Chile ante el TAS sobre la supuesta alineación indebida del jugador Byron Castillo. Finalmente, Ecuador mantuvo su cupo al Mundial, aunque recibió una multa y la resta de 3 puntos para la eliminatoria siguiente en el 2026. La Tri y Alfaro asumieron la 4ª Copa del Mundo de la historia de Ecuador con el objetivo de superar este trago amargo. Ecuador empezó muy bien, ganando el partido inaugural del Mundial contra el anfitrión Qatar con un doblete de Ener Valencia. En la segunda fecha, la Tri empató con Países Bajos, pero quedó eliminada lamentablemente en fase de grupos tras perder contra Senegal. Este resultado frustró las esperanzas ecuatorianas de avanzar nuevamente en el torneo como lo hicieron en 2006. Aunque la eliminación generó descontento, muchos deseaban la continuidad del técnico Gustavo Alfaro. Sin embargo, problemas económicos con la federación impidieron su permanencia. A pesar de su partida, Alfaro dejó un equipo consolidado y una clara idea de juego, ganándose el reconocimiento general del país y de los jugadores. Tras la salida de Alfaro, la urgencia por un nuevo técnico era obvia. Con poco tiempo, recursos limitados y la carga de los -3 puntos para las eliminatorias del 2026, la esperanza residía en los generosos cupos para el Mundial de 48 equipos. 6,5 para Conmebol. Solo faltaba el técnico. Sorprendentemente, el elegido fue el español Félix Sánchez Vaz, con un perfil ADN Barça que prioriza la posesión y el juego asociado. Lo irónico es que Sánchez Vaz fue el técnico de Qatar al que Ecuador venció 2-0 en el último mundial. ¿Cómo contratas a un técnico que tu selección venció de forma tan cómoda en su propia casa? Supongamos que eso solo lo sabrán quienes lo llamaron.
El entrenador español tendría a disposición una selección joven, comandada por un experimentado goleador histórico de la Tri, Enner Valencia, y por un asentado Moisés Caicedo, joven aún pero con experiencia en eliminatorias en el Mundial 2022 y como titular en el Chelsea de Inglaterra. Una de las características fuertes del equipo en estas eliminatorias sería el bloque defensivo, caracterizado por tener nombres como Piero Hincapié, Félix Torres, Robert Arboleda y el emergente William Pacho, hoy campeón de Europa y titular del PSG, anteriormente jugando en el Frankfurt de Alemania. Con tanto nombre para defender, era tentador usar una línea de 3/5 en los primeros encuentros del premundial, y así lo hizo Sánchez. Una defensa fuerte, unos carrileros muy rápidos, un mediocampo solvente y dos atacantes veloces y letales conformarían la columna vertebral de este equipo. Solo hubo dudas en la arquería con Domínguez, Ramírez y Galíndez, tres buenos porteros que rotaron el puesto en los primeros partidos. Con esta estructura, Ecuador iniciaría las eliminatorias plantándose muy bien en campo argentino, pero un gol de Messi de tiro libre en los últimos minutos definió la partida. Ecuador necesitaba ganar urgentemente para sacarse los -3 puntos que arrastraba del problema con Byron Castillo en el premundial pasado. Esta victoria llegaría en casa ante Uruguay. Ese día se jugó en Quito contra una celeste intimidante dirigida por Marcelo Bielsa. Los charrúas se irían arriba con un gol de Canovio, pero Moisés Caicedo, Kendry Páez y Félix Torres hicieron un partidazo para quedarse con el triunfo en el tiempo agregado. Con esta victoria, la Tri aparecería al fin con 0 puntos en la tabla. Por algún lado había que empezar. En la tercera fecha, Ecuador viajaría a La Paz para enfrentar a Bolivia y conseguiría sus primeros 3 puntos como visitante en las eliminatorias. Esa noche se estrenó como goleador el joven Kendry Páez, siendo aún menor de edad. El empate lo pondría Ramallo a los 83 por Bolivia y Kevin Rodríguez, a pase de Moisés Caicedo, marcaría el gol de la diferencia al 96. Con 2 victorias al hilo y 3 puntos en la tabla, Ecuador recibió a una inspirada Colombia que supo plantarse en suelo quiteño para arrancar un empate a 0, incluso mereciendo la victoria. Moisés Ramírez fue héroe en ese encuentro tapándole un penal a Luis Díaz. Para cerrar el año 2023, Ecuador tendría que visitar Venezuela y luego recibir a Chile. El juego contra la Vinotinto no tuvo mayor brillo en general y Ecuador se llevó un punto de Maturín, y aunque sumar afuera siempre es valioso, empezó a preocupar la poca capacidad goleadora del equipo. Tanto así que en el siguiente partido Ecuador resolvería las cosas por la mínima ante una alicaída selección chilena, que mostraba una de sus peores versiones de la historia y aún así le hizo un partido serio en la altura. Tras 6 fechas, Ecuador apenas había marcado 5 goles, algo que sin duda debía preocupar y no parecía para nada parte del ADN Barça. Sin embargo, la defensa mostraba un rendimiento espectacular, cediendo solo 3 tantos en total y logrando 3 vallas invictas de forma consecutiva. La cantidad de puntos cosechados también era otro aspecto positivo. Ecuador había logrado 11 puntos en 6 partidos, aunque en la tabla figuraría con 8 por la sanción del TAS. Pese a que el estilo de juego de Félix Sánchez Vaz no estaba convenciendo a la prensa y a los hinchas ecuatorianos, se puede decir que el español logró los resultados necesarios para situar a Ecuador en el 5º puesto de las eliminatorias, un punto por debajo de Venezuela. Terminada esta instancia premundialista, llegaba la hora de prepararse para la Copa América 2024, un torneo que siempre le ha costado a Ecuador. Tras una serie de partidos amistosos y una larga concentración, el cuerpo técnico de Sánchez Vaz intentaría sembrar finalmente un 4-2-3-1 con intención de dominar los partidos desde la tenencia y el supuesto juego vistoso. Pero ese partido no apareció en toda la fase de grupos. Ecuador perdió el primer encuentro contra Venezuela, aunque influyera la expulsión temprana de Enner. Luego venció 3-1 Jamaica y sufriendo muchísimo empató con México a 0 para avanzar a cuartos de final como segundo de su grupo detrás de la Vinotinto. El rival en esa instancia fue la campeona del mundo y de América, la selección argentina, clara favorita a revalidar su título. Sin embargo, Ecuador mostró su mejor cara en el torneo y planteó un partido de igual a igual que terminó empatado en los 90 con este gol agónico de Kevin Rodríguez. La Tri pudo haber logrado una clasificación sorpresiva a semis si Enner no hubiese fallado este penal minutos antes y si entraba este balón mal cabeceado por Jordi Caicedo al final del partido. Lamentablemente para los ecuatorianos el encuentro se definió por penales y aunque el panorama inicial fue alentador por este fallo de Messi abriendo la tanda, luego le tocó al Dibu Martínez lucirse y darle el pase al albiceleste a las semis. Partido tensionante, empate sobre la hora, pechera naranja para Ecuador y la victoria en los penales. Qué cosas, ¿no? Tanto intentar buscar un juego llamativo y dominante con esta selección para que aparezca en el último partido del ciclo y justamente contra Argentina.
Porque sí, efectivamente esta caída en cuartos de final de la Copa América alimentó aún más las dudas sobre la capacidad del cuerpo técnico español de elevar el rendimiento de este equipo a nivel élite. Estaba decidido, Félix Sánchez Vaz no continuaría en el cargo y Ecuador necesitaría otro DT para continuar las eliminatorias al Mundial. El elegido por la federación sería Sebastián Beccacece. El argentino había sido asistente de Sampaoli durante la Copa América 2015. También había ganado la Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia en 2021 y venía de entrenar 2 años al Elche de España. En teoría, Sebastián es un tipo que prioriza el fútbol ofensivo, por lo que se puede decir que aún sigue en pie la idea de la federación de hacer de Ecuador un equipo menos vertical y con mayor manejo de balón. Lo que se busca es volumen de juego, pero los equipos juegan según sus piezas y el ascenso meteórico de William Pacho y Piero Hincapié en la élite, además del destacado presente de Joel Ordóñez en Bélgica, le permite hoy a Ecuador el lujo de tener una de las mejores defensas del mundo. Además, los laterales Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado aportan solidez por las bandas, como pocos equipos tienen hoy en Sudamérica. A partir de esta línea defensiva muy versátil, Beccacece arma el conjunto de atrás hacia adelante, además de estabilizar la arquería con Hernán Galíndez como opción número 1. Con Moisés Caicedo como líder del medio campo, Alan Franco como su acompañante, con extremos rápidos y verticales, con el eterno capitán al mando y con la inclusión de un 10 en el esquema, Beccacece conseguiría resultados positivos de forma muy rápida para su proceso. Por cierto, el 10 al principio iba a ser Kendry Páez, pero el nivel del jugador fue cayendo a la par de su disciplina, por lo que el responsable del puesto luego sería Pedro Vite, quien venía de romperla en el preolímpico sub-23 en Venezuela. Nosotros de la parte de la conducción nos toca guiar, acompañar, plantear ideas, y los que resuelven son los futbolistas. Las eliminatorias se reanudarían en septiembre del 2024 con una derrota por la mínima en Brasil. Este sería el primer partido de la era Beccacece. Luego Ecuador le ganaría a Perú en casa con este cabezazo a quemarropa de Valencia. La Tri dominó ese partido de principio a fin, pero el ataque no convenció demasiado. Las dudas sobre la definición crecerían luego de empatar sin goles contra Paraguay en casa y contra Uruguay de visita. Galíndez sería fundamental para mantener esas dos porterías invictas, pero las críticas lloverían por la incapacidad de esta selección para definir de cara al gol. 4 partidos del técnico argentino al mando de la selección y apenas se había marcado un tanto. Sí, Ecuador marchaba muy bien en la tabla, pero preocupaban las formas. Hasta que llegó la fecha 11 contra Bolivia en Guayaquil. En esa ocasión, la Verde presentó un equipo alternativo guardando sus mejores piezas para enfrentar a Paraguay en el Alto. La Tri pudo desplegar su mejor juego esa noche aplastando 4-0 a una indefensa selección boliviana. La confianza de cara al gol parecía estar de vuelta. Tras 11 fechas, Ecuador se mantenía en el 5º puesto de clasificación y la confianza crecería aún más, logrando un espectacular triunfo en Barranquilla gracias a este gol maradoniano de Ener Valencia y a la brillante actuación de Galíndez, quien esa noche atajó de todo debido a que Colombia tendría superioridad numérica y futbolística por la expulsión temprana de Hincapié. Este triunfazo ante Colombia metió a la Tri en el 3er puesto de la clasificación, posición que devino en un segundo lugar tras vencer en Quito a Venezuela 2-1. Estas 3 victorias al hilo han sido fundamentales para el crédito del cuerpo técnico de Beccacece. Luego de esos 9 puntos en fila, Ecuador empató sin goles en Santiago, vuelve a Guayaquil para empatar contra la Canariña de Carlo Ancelotti también sin marcar goles, va a Lima y logra un empate. Está bien, Ecuador tiene 3 partidos sin hacer un gol a la fecha que estamos haciendo este documental. Y sí, la Ener dependencia parece ser total, pero muchachos, ese empate con Perú en la fecha 16, más allá del 0-0, tiene un significado especial, ya que con este resultado Ecuador se ha clasificado a su 5ª Copa del Mundo en 2 décadas y media. Nos enfocamos en el presente, en darle valor a lo obtenido. No sé si Ecuador fue 2 veces seguido al Mundial o es la primera vez, pero es el 5º y hay que celebrarlo, hay que disfrutarlo y siempre hay tiempo para seguir mejorando. Pero hoy seguramente todo el Ecuador estará celebrando y disfrutando del compromiso y de la entrega que tienen estos futbolistas para mostrar un fútbol intenso, dinámico, protagonista y valiente. Parece mentira, ¿no? Lo que antes se celebraba con una pasión irracional y un orgullo tremendo, hoy pasa a ser algo cotidiano. Clasificar a mundiales para Ecuador se convirtió en pan de cada día. Incluso empezando con -3 puntos,
sin tener un ataque temible y cambiando de entrenador en medio de las eliminatorias, aún con todo eso en contra, Ecuador logra clasificar a su quinto mundial en 24 años, a falta de 2 fechas y en un privilegiado segundo puesto momentáneo. La tricolor ha hecho 28 puntos desde que empezó el premundial y aunque la tabla solo refleja 25, aún así le basta y sobra para competir muy arriba en Sudamérica. La defensa es tan brutal que tras 16 partidos, Ecuador solo ha recibido 5 goles en total. Desde la llegada de Becasese en la fecha 7, la Tri solo recibió 2 goles y ha perdido un partido de 10 disputados. Además, lleva 9 encuentros consecutivos sin perder en eliminatorias. Ya van 11 vallas invictas en esta clasificación y 8 de ellas han sido desde que asumió el nuevo cuerpo técnico. Es evidente que el ataque está en crisis, que hay una sequía de goles, pero un equipo que no recibe tantos tiene todas las de ganar y si no la gana, la empata. Aún así, las sensaciones siguen sin ser las mejores, ya que se piensa que esta Ecuador está para mucho más. Al menos eso cree la prensa local. Yo sinceramente tengo una mezcla de sensaciones. Mi estampa es de estar feliz porque uno viene trabajando toda la eliminatoria, pero es que siento que a nivel futbolístico el equipo no está dando lo que debería. Así no. Con 0-0 no vamos a ir a ningún lado. No estamos satisfechos. Creo que tenemos una generación dorada que no está siendo bien aprovechada. Y profesor Becasese, este mensaje es para usted. Hay mucho por mejorar. Lo que llama la atención es que la prensa extranjera lo ve de forma muy distinta y el respeto a la Tri hoy es unánime en Sudamérica. 11 contra 11, estaban pegando una superada. Nos estaban dando... Nos pintaron la cara. Mire, Ecuador ha hecho 3 puntos más que nosotros. Lo que pasa es que a ellos les quitaron 3, sin tanto ruido, porque Ecuador no ha hecho ruido. Nosotros somos los agrandados. Pero nadie puede culpar a quienes creen que esta selección puede llegar más lejos y tiene aún mucho margen de mejora. Esa ambición es justamente la que lleva a los equipos a alzar trofeos importantes, algo que sigue siendo una deuda histórica para la Tri. Ir a 5 mundiales en 24 años puede ser algo alentador y muy honorable para una selección que tenía rasgos deficientes muy marcados en el pasado. Sin embargo, hoy la vara está alta y la crítica pide a gritos una Copa América y una instancia final de un mundial. Lo que más quiero es eso, a mi Ecuador en lo más alto y por qué no campeones del mundo. Hoy el pueblo ecuatoriano cree en su talento y los jugadores tienen mentalidad ganadora como para alcanzar trofeos. Y el sueño ya no es llegar al mundial, sino protagonizar la disputa de esa copa. Clasificar es obligatorio, ganar debe ser la meta. ¿Está Ecuador preparada para la gloria? Veremos. Si te gustó lo que acabas de ver, dale like a este video y suscríbete al canal.